Y hoy hablamos de manejando las revelaciones. Y vamos a compartir la escritura en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 14, el versículo 29. Leemos la escritura en el nombre de Jesús. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Muy amable. Manejando las revelaciones. En la predicación anterior hubo cierto nudo que generaron inquietudes en lo que comenté. Y el primer nudo es que yo decía que en la predicación anterior que cualquier expositor puede batear de FAO. Que cualquier profeta puede batear de FAO. Y que la única manera de no hacer algo incorrecto es no hacerlo. Pero todo el que hace algo pudiera hacerlo de manera incorrecta. Y entonces yo aprendí que hay que ser bíblico. Bueno, le voy a demostrar con la Biblia los 2 nudos para que puedan adentrarse en la predicación de hoy. El primero está en la segunda carta del profeta Samuel, en el capítulo 7, versículo 1, se trata del profeta Natán, reconocido por David y por todos los de su época como un hombre de Dios, como un hombre que conocía el corazón de Dios y estaba en capacidad de trabajar en el palacio. Porque mucha gente no está en capacidad de trabajar en el palacio porque se le llenan los ojos de las cosas materiales. Y siempre quieren que sellen la palabra que dan. O sea, que andan buscando concubus. Y el que anda buscando dinero está corrompido. No puede dar la palabra con libertad. Y de que se acercan a un presidente, a un rey, a un gobernador, a un general, de una vez van a declararle cosas que Dios no dijo porque andan buscando regalos. Inclusive a los hermanitos de la congregación también, cuando van a su casa, le están pidiendo que le dé cosas porque le han dado una palabra. No funciona así. Y se lo digo de nuevo, los hijos de Dios que andan pidiendo están en miseria, y el que está en miseria con un papá rico está peleado con el papá. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Si su papá es rico y usted está en miseria, usted está peleado con él. Y los que piden están en miseria porque le están pidiendo a la gente a quien ellos deben darle. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Dios no desampara a sus hijos, y cuando Dios llama a alguien, le suple. Natán estaba en capacidad de trabajar en el palacio porque sus ojos no se llenaban con viandas y cosas materiales. Y Natán era reconocido como buen profeta, pero él también batió de FAO un día. Y el narrador gritó: ¿qué se va? ¿Qué se va? ¿De FAO? Oh, ¿y cómo así? Sí, vamos a la escritura. En el capítulo 7 narra que David consultó al profeta Natán. Y antes le dije que él no tenía necesidad de buscar el dinero del palacio ni la cosa del palacio. Y él no tenía ninguna necesidad de decirle al rey lo que el rey quería escuchar, como mucha gente que van a las iglesias. Porque a esta casa usted no viene a escuchar lo que usted quiere escuchar. Usted viene a escuchar la palabra de Dios. Y necesita arrepentirse para que la palabra encuentre espacio en usted y usted responda a lo que dice la palabra. Y así pensaba Natán. Y fue donde el rey David, en una de sus visitas rutinarias, porque los reyes tenían varios asesores y David tenía asesores de todos los niveles. Tenía una gente que discernían en el aire lo que iba a pasar. Y tenía el profeta Natán, que no era considerado como un gran sabio,
sino como una persona que recibía palabra de Dios y se la daba. Y ya lo había llamado la atención a él. En varios momentos estuvo con él y le dijo las cosas como son. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Eso le dice el profeta. Aconteció que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Ajá. Tú hablaste por ti y ahora tú vas a dar la palabra de Jehová y lo vas a hacer tú mismo. Coge para allá, ve ahora y ve, limpia el tollo que tú acabaste de hacer. Y ahí va el profeta, avergonzado, y le dice: habla con David. Di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has edificado casa en que yo more? Es una pregunta. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino y edificará casa a mi nombre. Ve y dile que lo que tú le dijiste fuiste tú y que ahora estoy hablando yo. Pero Natán, sí, Natán, así que cualquiera de nosotros que nos llenemos de emoción en un momento y comencemos a darle palabra a la gente, eso no es palabra de Dios. Hay que buscarlo en la Escritura a ver si es verdad que es palabra de Dios. Porque ya la palabra del Señor nos las ha revelado y Él ha afirmado. Cualquiera de nosotros se puede equivocar. Así que si usted anda siguiendo profeta, fácilmente le puede decir que se case con la que usted está enamorada. Y así le pasó a uno casado, terminó con su esposa y se casó con la que estaba enamorada, porque es palabra de Dios. ¿Se contradice Dios? No, no se contradice. Pero el profeta no sabía que él estaba casado y le tiró una cacarita. Porque a la gente hay que decirle lo que quiere escuchar para que vuelvan e inviten y llamen y busquen. Ese profeta es un cuchillo, tranquilo, que lo único que tiene que cortar las entrañas y llegar hasta los tuétanos es la palabra de Dios, la que está escrita. ¿Usa Dios los hombres? Claro que sí. ¿Habla Dios? Claro, Dios no es mudo. Dios habla. Pero nosotros tenemos que saber cuándo es palabra de Dios. El segundo nudo, se lo explico. Yo decía que hay personas que creen que su palabra está igual o por encima de la Escritura. Y yo dije que estaban de psiquiatra. Eso generó cara dura en la iglesia. Tenían la cara así como dura. Yo lo voy a demostrar con la Escritura para que podamos adentrarnos y convencernos con la Escritura de qué estamos hablando. Cualquier persona, pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro o un hermano común de la congregación que crea que lo que él sueña, lo que ve, lo que cree es palabra de Dios y que está al mismo nivel de la revelación escrita, está de psiquiatra. Eso era lo que yo le decía. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo sobre el tema? Él dice, la primera carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo en el 6:13, él dice: si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira, y subraya delirar, ahí, y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, sospechoso, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, que privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ajá. Lo que están enseñando porque quieren ganar cosas materiales. ¿Y qué es lo que dice acerca de delirar? Ustedes saben, esta palabra, como la gente asocia que toda la palabra que aparece en el Nuevo Pacto tiene origen griego, esta palabra tiene origen en el latín. Pero la traducción en español dice
desvariar. Es el concepto de códigos. El Señor con sus hijos genera un código personal y particular. De la misma manera que usted con sus hijos tiene código de comunicación. Entonces Dios genera un código personal y particular. Ese es lo general. O sea, Dios me va a llamar la atención, me va a decir que estoy en pecado, me va a decir que voy a ser tentado, me va a decir que tengo una situación que me puede pasar por medio de esos códigos. Y Él no necesariamente usted va a escuchar su voz audible, sino que en la relación con usted, Él le va a ir dando y usted tiene que irlo agarrando. Ahora, Él no solamente te dice qué hacer, sino te dice cómo tú estás. Y ahí está lo interesante. Que hay mucha gente que Dios nunca le dice cómo están, sino qué hacer. Y esos códigos es para establecer una comunicación y también por medio del Espíritu de Dios podemos desarrollar esa capacidad que tiene el ser humano de conocer el futuro. El Señor creó al ser humano con esa capacidad de conocer el futuro. Sin embargo, el Espíritu de Dios lo desarrolla en muchas personas. Y la gente puede pensar que Dios le está hablando y es que el Espíritu de Dios le permite desarrollar esa capacidad y habilidad de conocer lo que va a pasar el día siguiente. Ustedes por eso han escuchado que los expertos, la gente de ciencia, en términos generales, la gente de filosofía, de ciencia, habla utilizando una palabra desde el idioma francés, que es el concepto de déjà vu, que los expertos tratan de explicar que usted va a ver cosas del futuro y que cuando usted se encuentra con esa realidad, usted dice, oh, pero yo estuve aquí, yo vi eso antes. La ciencia lo está estudiando, pero es porque Dios le ha dado la capacidad al ser humano para conocer el futuro. Esa capacidad y habilidad, entonces el Espíritu de Dios la desarrolla cuando nosotros entramos en una relación de tranquilidad con Dios, que no estamos muy exaltados, ni muy emocionados, ni pensando muchas cosas, ni persiguiendo muchas cosas. Usted se detiene y entonces el Espíritu de Dios le va a permitir a usted entender cosas. ¿De cuánta manera? Por medio de los códigos que desarrolla para comunicarse con usted. Bueno, le voy a mencionar algunos que no lo voy a ver hoy, sino que lo voy a ver posiblemente en la siguiente o posterior entrega, porque veo que estoy metido en un charco y hay que nadar mucho. Son los sueños, los éxtasis. El espíritu habla a la mente, habla al espíritu, habla al corazón. Me guía para hacer cosas y tantas de ellas. Entonces usted necesita establecer diferencia entre una y otra y nunca diga que Dios le habló cuando usted soñó, para que no haya problema. Usted tiene que especificar de qué manera usted está diciendo que Dios le habló. Porque mucha gente está asociando que fue que el Señor cogió un micrófono y le voció. Inclusive entramos en crisis porque comenzamos a decir, háblame Señor, y si tú no me hablas yo no me muevo de aquí. No te desesperes, no entre en ansiedad, cógelo suave. El Señor contesta de manera positiva, de manera negativa, a veces se queda callado y la respuesta es positiva o es negativa. Y otra vez se te responde de cualquiera de las formas. Y si a Cristo y al apóstol Pablo le respondió de manera negativa, a ti también te va a responder de manera negativa. Lee la Biblia y te encontrarás con Cristo en el Monte de los Olivos. ¿Qué pidió? Y ahí el hebreo, el escritor de los Hebreos está tratando de enseñarnos de que él estaba pidiendo a Dios y que el Señor no le contestó de manera positiva y que él fue obediente. Pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Ese no era el negocio, pero hágase tu voluntad. Al final la obediencia está en hacer la voluntad de Dios. Pero no es la voluntad de Dios cuando estamos en la iglesia. Brinquen, salten, abrácense, dense un beso. Yo sé que muchos estaban esperando el beso, pero aquí no estamos en película. Hacemos eso para... Usted paga la movie, entonces lo ve. Entonces, hagan esto, hagan aquello. Usted tiene que analizar bien lo que el Señor le está diciendo y cómo se lo está diciendo. También hay visiones, hay revelaciones múltiples.
Entonces, obedecer a Dios es cuando usted hace lo que el Señor dice, no cuando le conviene o cuando le gusta, sino cuando usted prefiere otra cosa. Porque su palabra ya, Él ha establecido los parámetros de vida. Y usted lo obedece cuando su naturaleza concupiscente se revela a usted. Porque la naturaleza concupiscente se une con el infierno en una estrategia lógica, si se quiere, para llevarnos a nosotros a buscar respuestas a necesidades humanas fuera de la voluntad de Dios. Entonces el infierno tiene un aliado con usted a través de su naturaleza concupiscente, que es un comportamiento del alma, una actividad del alma. Entonces ahí usted responde muchas veces a resolver cosas que no es como Dios ha establecido, sino que usted la quiere establecer a su manera. Y entonces usted se fortalece en su naturaleza concupiscente, se vuelve emocionista, muy vulnerable, muy voluble si se quiere, muy espontáneo, y deja aquello del espíritu que requiere. Cuando el espíritu es el líder de usted y el espíritu de Dios está guiando su espíritu, usted es más ecuánime, más analista y utiliza la razón. Y creo que por ahí anda una predicación acerca de eso, que habla de la ruta crítica, debe estar en el canal. Tiene que ver con los pensamientos y cómo nosotros hacer la ruta crítica con los pensamientos. Nosotros debemos aprender a cuidar las cosas que recibimos de Dios. Si Dios me está dando alguna revelación, yo no le puedo echar lujos a ustedes de la revelación que Dios me está dando. Primero, porque yo tampoco estoy seguro 100%. Segundo, porque no es de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no va a la par de las Sagradas Escrituras, sino que siempre es inferior y yo tengo que probar que eso lo dice la Escritura. Y también se presta para que cualquier pastor, predicador o gente con rango dentro de la iglesia se presta para manipulación. Desde que alguien me dice a mí, Dios me dijo, ay mamá, ya yo estoy pianito. Pues Dios que le dijo, eso se puede prestar para manipulación y yo no puedo dirigir la iglesia con las revelaciones que yo recibo del Señor, ni con el código que Él me habla a mí, porque no siempre lo que me dice a mí es para que se lo aplique a ustedes. El desrizado no se aplica en todos cabellos. Hay cabellos que no lo necesitan. Y hay gente que decidió no alisarse el pelo porque decidió no hacer, o sea que no se puede aplicar a todos los pelos, a todos los cabellos, no se puede. Y lo que Dios dice, me dice a mí, yo lo puedo aplicar para mí, pero no necesariamente es aplicable a ustedes. Entonces yo no puedo venir aquí y como le decía del predicador que predicaba con la bolita y al que la bolita le caía, entonces él decía que estaba en pecado y comenzaba la gente, que pase, que pase. Hasta que un día la bolita le dio al pastor y comenzaron los hermanos, el pastor, el pastor. A la gente le gusta el can. Y estaban bien, iban y no escuchaban palabra de Dios. La administración con la bolita, al que la bolita le caía estaba en pecado. Un día la bolita se desvió y fíjense dónde cogió, botó la bolita. Aquí no se ministra más con la bolita. El Espíritu de Dios tenía que intervenir porque se estaba jugando con sus hijos y se acabó. Se botó la bolita y nunca más se volvió a trabajar con eso. Entonces, se presta para manipulación porque yo debo enseñarles la palabra, guiarlos a través de la palabra para que lleguen a conocer a Dios, maduren y puedan hacer lo que nosotros hacemos. Porque la iglesia necesita crecer y para crecer alguien tiene que ir haciendo lo que nosotros hacemos para nosotros poder ir creciendo e involucrándose en las actividades. Entonces, para eso necesitamos formar a la gente con la Escritura. Y la gente debe buscar en la Escritura, antes de decir amén y danzar, debe buscar en la Escritura a ver si lo que le están diciendo lo dice la Escritura. De todas formas, nos asustan cuando nos dicen que Dios le dijo. Y hay razón, porque si Dios está hablando, todo el hombre calla. Entonces eso genera cierta condición que pudiéndose prestar para manipulación también pudiera hacer daño. De manera que nosotros tenemos que tener cuidado con el depósito que Dios está haciendo en nosotros, porque seguro que nos está hablando. Pero tenemos que ser cuidadosos de ese depósito.
Porque el mal manejo puede llevar a la gente a ser incrédulo. ¿Qué dice Salomón en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2? Es un capítulo que me gusta muchísimo y le invito para que puedan leerlo en su casa. Pero el 2:10, él dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Y subrayé discreción. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en las perversidades del vicio. Entonces, de manera general, la Escritura nos está llamando a ser discreto. Si Dios está haciendo un depósito en mí, me está dando una palabra, yo tengo que aprender la discreción. Porque puede ser que yo, tratando de ser sabroso, le esté echando changüí, dicen en el sur, güeregüere, en la ciudad de Santo Domingo, como menospreciando a la gente y sintiéndome yo superior a los demás, porque a mí Dios me habla y me dice todo. Y ahí viene la gran pregunta. Si Dios te habla y te dice todo, ¿cómo no te dice aquello que yo estoy viendo que está mal? Música, maestro. Y ahí es donde viene la crisis. Por lo que tenemos que ser discretos. Porque ese mal manejo nos lleva a nosotros a una situación. Hay un hombre que está orando porque su mujer da mucha vuelta en la casa. Usted sabe que en los últimos años se están haciendo cocinas pequeñas. Pero a las mujeres les gusta cocina grande. Pero idealmente se están haciendo cocinas pequeñas en los modelos de vivienda modernos, porque son más pequeños, pero también la cocina pequeña para que las mujeres duren menos en la cocina. Entonces el hombre está esperando que ella se vaya a acostar y ella da vuelta, da vuelta, da vuelta, y cada noche hace lo mismo y él termina durmiéndose. Y él está orando: Señor, que esa mujer de alguna manera entienda que nosotros necesitamos estar cerca, que ella tiene que dedicarme tiempo y yo tiempo a ella, porque si no, tú sabes que me estoy distrayendo. Y entonces el día siguiente la mujer le sale con que Dios le habló. El hombre se pone contento. Dios me dijo. Ay, qué bueno. ¿Qué está pensando el hombre? Que Dios le dijo lo que él le está pidiendo. Ay, mi amor, yo te he desatendido. Y ahora el Señor me dijo. Eso es lo que él está esperando. No, que Dios le dijo otra cosa. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve incrédulo. ¿Y cómo que Dios te habla tanto y no te dice lo que tiene que decirte? Y dirían los pastores: ¿cómo que Dios te habla tanto a ti y no te dice que te arrepientas? Por eso hay que ser discreto. ¿Cómo que fulano que dice que tanto Dios le habla y tomó esa decisión y míralo cómo está? ¿Cómo no vio eso? Cuídese. Maneja discreción para beneficio suyo lo que usted recibe de parte de Dios. Porque además de que de alguna manera puede lograr convencer a la gente con lo que usted dice y no con lo que dice la palabra, la gente no creerá en nosotros por las muchas revelaciones que damos. La gente creerá en nosotros por el comportamiento que tengamos. Ese hombre que iba diciendo que Dios le dijo, que Dios le dijo, que Dios le dijo, y la mujer está orando. ¿Y cuándo es que él va a cambiar su lenguaje conmigo? ¿Cuándo es que este hombre me va a tratar bien? ¿Cuándo es que me va a dar una palabra que me edifique? ¿Cuándo es que él va a bajar ese nivel de ira? Y Dios le habla y los niveles de ira no bajan. Ella está frustrada y entonces él dice que Dios le habló. Pero ¿por qué Dios no te dice a ti que le baje? Si yo estoy orando por eso, entonces genera niveles de frustración, confusión. Entonces nosotros debemos que saber que si Dios nos está hablando algo, lo primero que tenemos que saber cuál es el propósito por lo que nos está diciendo lo que nos está diciendo. Segundo, debemos saber, identificar de qué manera Dios nos está hablando para que cuando digamos Dios me dijo, le digamos a la gente cómo fue que me lo dijo. ¿Cómo fue que me dijo eso? Y como en el futuro vamos a hablar del tema, tengo una tarea. Busque el don de interpretación de sueño para que lo analicemos en la Escritura, principalmente en el Nuevo Pacto, en la lista de los dones. Y ahí vamos a entrar en materia el miércoles, el domingo y los domingos sucesivos que quedan. Si usted aprende a manejarse y usted es discreto, usted tiene menos posibilidades de crear confusión entre la gente.
¿Y quién ha dicho que Dios no habla? Claro que Dios habla. Dios habla a través de su palabra, por medio de su espíritu, nos habla al corazón, nos dice la cosa de mil maneras y a través de lo que le hablé del código, que es lo que yo entiendo que para mí es lo más seguro, de que Dios tiene código de comunicarse conmigo y cada vez que me quiere decir algo, que me quiere corregir o que me quiere instruir en algo o que quiere que yo haga algo o algo que dejé de hacer, o la razón por la que me pasan cosas, entonces Él tiene su código de comunicarse conmigo. Ahora yo no puedo ser tan indiscreto que venga aquí a decirle la manera de Dios tratar conmigo, porque Él no me dijo eso para que yo le haga saber a ustedes que yo estoy más cerca de Dios que ustedes, porque no es verdad. Somos hijos de Dios. Y todos los hijos de Dios son hijos, todos se heredan, todos reciben la misma bendición, pero claro, hay gente que son criaturas de Dios. Y ya lo veremos más adelante cuando hablemos de la gracia, que hay una predicación por ahí que tiene que ver con eso. Y la gracia es común, o sea, Dios de alguna manera cuida y bendice y le habla a mucha gente que aún no lo conocen y no quiere decir que estén salvos porque tienen que venir a Cristo. Si usted aprende a manejarse, usted sabrá cuál es el propósito por el cual el Señor dice, le está diciendo algo a usted. Y usted también se cuidará siendo discreto, porque cuando usted usa mucho la expresión, usted pone a su esposo, a su esposa y a sus hijos en jaque. Y entonces dice el esposo, hay que hacerse el loco con esta mujer, porque oye con lo que le sale a uno, y uno esperando otra cosa. Y Dios no deja de hablarle, pero al final, este hombre me está mareando. Con que Dios le dijo, pero Dios no le dice que salga a trabajar para que traiga lo que se necesita en la casa. Dios no le dice eso. Tan cerquita de Dios, pero Dios no lo convence. A los que están cerca, porque solamente habla con ellos. En cambio, si usted es discreto, será más fácil para usted manejarse en un mundo que hay tanta necesidad. Hay gente que entra hasta en ansiedad para que Dios le hable. Y usted ve que una gente en la iglesia está que Dios le dijo esto, que todos los días que le dijo 10, 15, 20 cosas. Y uno dice, pero papá Dios, estoy seco esperando que me diga algo. Le están echando a uno cosas. Y no habla Dios, claro que habla. Le está hablando a esa persona. Yo no sé, no me pregunte a mí. Porque eso puede ser verdad, pero si es verdad, también tiene que decirle el comportamiento malo que tiene. Si es verdad, tiene que decirle que hay cosas que hay que trabajar. Si es verdad, entonces no va a dar tanta vuelta en la cocina, sino que va a atender a su marido porque Dios le está hablando y está cerquitita de Dios, del cielo. Si es verdad, ese hombre va a responder a la responsabilidad de su casa, porque el principio establece que el hombre espiritual maneja lo natural y lo espiritual. No solamente, ay, santo, 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 y estamos como en el aire, en el cielo. No, el que conoce, el que es espiritual, aterriza, pisa tierra y sube a los aires. Porque conoce lo natural. No tuercen la escritura por sus revelaciones. Lo que pasa es que Dios me ha dicho que no esté contigo. Eso no es bíblico. Se está hablando otra gente que no es Dios. Porque si están casados, o cambió Dios, lea la Biblia para que usted pueda responder con la escritura. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, ustedes saben que la iglesia de Corinto era un modelo de la iglesia de hoy. Entonces el apóstol Pablo trató de regular algunas cosas, porque el desorden era mayúsculo. Fácilmente yo estoy predicando y se levanta una hermana a orar por otra mientras yo estoy predicando. O sea, eso se hacía normal en Corintio. Y mientras estaba dando la palabra, había una gente, santo, santo, santo. Tengo una revelación, bájale. Entonces el apóstol Pablo lo organizó. Porque se armaban unos rebú grandísimos. Y entonces trató de regular la situación
para que haya paz en la iglesia y que la palabra se escuche y la gente pueda digerir. Ah, que usted no es profeta. Yo no soy adivino. Y lo que Dios me revela de la gente, yo no se lo ando diciendo en público. Y para decírselo en privado, Él tiene que mandarme a decírselo. Eso es lo bíblico. ¿Usted quiere ver una congregación vuelta loca? Y que la gente se desestabilice. Que todos tengan comezón de oír, pero no la palabra, sino mis sueños. ¿Qué se soñó el pastor hoy? Eso distrae a la gente de Dios y lo guiamos a nosotros para que dependan de nosotros. Y el Salvador es Cristo. Y a quien hay que rendir la vida es a Cristo. Y el compromiso es con Cristo y está revelado en la palabra. Y se cuelan los verdaderos y los adivinos. Los verdaderos profetas y los adivinos se cuelan porque está todo el mundo hablando y diciendo. Y entonces el apóstol Pablo reguló. Y eso todavía la iglesia de hoy no lo ha entendido. Todavía no lo ha entendido. Que ya fue regulado. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y subraya esas 3 palabras y aplíqueselo a los profetas de hoy. Aquí lo dice. Habla a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. Ahora, él está diciendo qué es lo primero. Hay un orden. Él está estableciendo aquí lo que se conoce como el orden de las prioridades. Y él dice, lo primero debe ser el amor. Nosotros deberíamos ser una iglesia de amor. Que cuando alguien tenga necesidad, pueda acercarse a cualquiera de nosotros y nosotros le resolvamos. Eso es amor. Eso se llama amor como obra social, se llama. Subráyelo ahí, porque esa parte no lo conoce la iglesia conoce el otro amor. El de abrazarse, darse besitos, y eso no, el amor es muy amplio. Y el amor, ustedes saben, que se manifiesta a través de la gracia, de la misericordia y de la paciencia. Pero también existe el amor como obra social, donde mi necesidad, tu necesidad, solo la tenemos y alguien comparte y compartimos mutuamente. Pero el amor también está muy ligado a ese trato de afectivo, con palabras apropiadas, con miradas correctas, donde no entra la codicia. Porque donde entró la codicia, ya la cosa cambió. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe al pastor Timoteo, él le dice cómo debía manejarse para que nadie lo menosprecie. Y le habla de un comportamiento aprobado según la Escritura. Entonces aquí le dice que en la prioridad, en la relación de nosotros debe ser el amor y que no es malo procurar los dones. Y establece la diferencia entre lo que es el don de profecías y el hablar en lengua. Él no está diciendo que no hablen en lengua. No. Él lo que está tratando es de regular y que se pueda comprender que cuando habla en lengua se está hablando con Dios. Sencillamente. Ahora nosotros preferimos el hablar en lengua porque llama la atención. De alguna manera la gente como que nos tiene en alta estima y a veces la hablamos mecánicamente. Porque queremos llamar la atención. Ahora, él no está diciendo que no la hable, no. Lo único que cuando tú hablas lenguas, como tú estás hablando en un idioma que tú no conoces, tú te quedas sin fruto. Y la iglesia se queda sin fruto, excepto que haya un intérprete. Y si no lo hay, él también regula que deberíamos hablarla para nosotros y para Dios. Y eso se refiere, no es cuando usted habla una palabra en lenguas o 2 palabras en lenguas, sino cuando usted dura un tiempo hablando en lenguas, todo el mundo dice, ¿qué será lo que está diciendo? Y ahí vienen los adivinos que comienzan a interpretar. No, eso es diciendo tal cosa. Eso fue como una vez pasó aquí, que alguien estaba predicando, una invitada, y ella dijo que el pastor está rodeado de gente que son falsos.
y ya todo el mundo estaba haciendo ejercicio. ¿Será fulana? ¿Será fulano? ¿Quién será? O sea, oiga, son como hechiceros que cuando van donde el brujo le dice, te están haciendo hechicería a la vecina. Generan una, ¿cuál sería la vecina? ¿La de la derecha, la de la izquierda, la de atrás, la de arriba? O sea, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Imagínese usted, si yo hubiera sido supersticioso, comienzo a correrle hasta mi sombra. Sí, porque está rodeado de gente. No, bájale un poco y dígame lo que dice la palabra. Y si tú tienes valor, di de quién es. Tú no eres guapo. Ah, pero generar una crisis. Cuando Jesús habló, entonces los discípulos comenzaron a decir, seré yo, seré yo, seré yo. Hasta que uno le dijo a Juan, que sabe que Juan era el que ellos utilizaban para cualquier cosa porque estaba siempre cerca de Jesús, y ahí se corrió el chisme del discípulo amado. O sea que eso es viejo, ¿no? Y entonces él le dice, el que mete la mano conmigo, ese es. Jesús habla claro, sin miedo. El que mete la mano conmigo, ese es el hombre, ese que me va a entregar. A ese se le metió el diablo, le dice Jesús. O sea que todo el mundo lo identificó. Ahí estaba Judas Iscariote. Y entonces, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres. Y entonces está hablando del que da la palabra de Dios, que la da para edificar, para exhortar y para consolar. Está en capacidad de llamar la atención, porque hay gente que quiere ir a la iglesia, primero quieren que se termine la celebración rápido. Eso es lo primero, quieren que termine la celebración rápido y que lo que se diga sea como lo que le gusta. Que le hablen de dinero, de riquezas, materiales, y que lo espiritual se postergue, porque ya eso es una experiencia con Dios que cada quien la va a tener en su lugar. Entonces, la gente no tiene interés en conocer a Dios para servirle, sino que quiere ir a un entretenimiento. Y entonces cuando usted va a la iglesia, usted debe recibir palabra de Dios. Usted debe ser confrontado por la palabra, usted tiene que ser exhortado a vivir delante de Dios. Usted tiene que recibir una palabra que lo edifique a usted y una palabra que lo consuele en el sufrimiento que usted está viviendo y en la esperanza que tenemos en Cristo. No es solo una cosa, y si me la paso siempre hablándole de la esperanza, no, es completo y tiene que haber una respuesta en nosotros. Ahora, en el 14:29, él le dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Me dice, o sea, una celebración, no vayan a hablar mucha gente para generar un caos y que la palabra de Dios nos sirva para edificar. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. O sea, le está diciendo, tú no puedes hablar encima de la gente. Tú no puedes, alguien está dando una palabra y usted hace un caos en la celebración. No, está fuera de orden. Calle el primero, o sea, cuando el primero calle, entonces, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. Sí, porque el profeta no quiere aprender. Mientras yo estoy predicando aquí, está en el parqueo conversando allá afuera. Y no es seguridad, pero está camuflajeado de seguridad. No necesita aprender ni escucharme. Dice, no, aquí todo el mundo tiene que aprender. Siéntese ahí, que a eso fue que usted vino. Pero algunos de ustedes saben que no vienen, que lo traen. Vienen acompañando a alguien. Y cuando la familia que lo trajo entró, pues él se va a escabullir. Porque de alguna manera su interés no es sentarse a aprender. Y ahí está la debilidad de la gente que va creciendo torcido porque cree que ya lo sabe todo. Y no nos sentamos a aprender, ni tampoco le damos importancia
a lo que la otra persona está diciendo. Para que todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Así que no me venga con un pan caliente, que hay que comérselo con mantequilla ahora, porque si usted no se lo come caliente ya no sirve. No. Si hay una palabra que Dios puso en usted, usted tiene que tener la capacidad como para encontrarse con esa persona y decirle aquello que Dios le dijo que le dijera, porque no siempre lo que Dios nos está diciendo es para que lo digamos. Y nunca decir en público las cosas que usted ni siquiera está seguro que eso es así. Y evite problemas, porque bateará de fao, generará confusión y la gente te va a hacer demandas. Si Dios te habla tanto, ¿por qué tú no resuelves eso? Él no te dice eso. Entonces, ¿cómo es Dios? Explícamelo. Entonces ahí la indiscreción nos llevará a una crisis con la gente que está alrededor. Entonces, el espíritu tuyo está sujeto a ti. Tú tienes control de ti. No es el espíritu de Dios. Porque ya el espíritu de Dios te secretió lo que te iba a secretear. Ahora tú tienes que manejar eso. Y si tú no lo sabes manejar, necesitas sentarte a aprender para que lo aprendas a manejar. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es el espíritu de Dios, es el tuyo. Y ya el espíritu de Dios te habló, ahora tú tienes que aprender a manejar eso. Y si eres de aquello que lo que tú recibes lo quieres soltar, posiblemente tú entres en crisis. Porque no todo lo que Dios te dice a ti, ni es para que lo diga en público, ni necesariamente para que lo diga la persona, sino para que tú lo sepas. Ahora, si tú no estás en capacidad de manejar revelaciones, dile al Señor que pase la página. Señor, dejémoslo así, que yo no tengo capacidad de manejar esas cosas que yo estoy viendo. Y segundo, ¿cómo sabes que es Dios que te está hablando? Tienes que buscar en la Escritura para probar que eso que tú estás recibiendo es Dios que te está hablando. Porque todos los profetas, la palabra es cualquier profeta, en cualquier momento puede batear de fao. Dice una cosa que cree que Dios está hablando y Dios no está hablando, ni está cerca por ahí. No han visto a Dios ni de lejos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces en la iglesia venimos a estar en paz. Y dijo alguien que la gente cuando está entrando en edad le interesa pocas cosas materiales, que lo que más le interesa es la paz. Así que los que están casados aquí y van entrando en edad, trate de mantener una relación de paz, porque su pareja lo único que quiere es paz. ¿Y usted qué le está dando? Busque la paz. Dios no es Dios de confusión. No hay confusión en Dios. El que está confundido es usted, a quien han confundido es usted, aunque el que le han dicho cosas que la Biblia no dice es a usted, el que está siguiendo corriente mundana y religiosa es usted, la palabra sigue ahí, Dios te está invitando a entrar en la palabra. Cuando conozca la palabra y tenga la unción del santo, será más fácil para saber qué es bueno y qué es malo. La gente que se emociona mucho y quiere hablar a partir de las emociones, no llega a crecer en Dios, porque hay que bajarse. Hay que romper la roca con el pico y hay que golpear fuertemente la roca con las alas para poder rejuvenecerse y recibir lo de Dios. El espíritu tuyo está sujeto a ti, tú lo controlas y ya Dios te dio lo que te iba a dar. Dios no genera confusión. Dios es de paz. Y en una iglesia donde se genera confusión, donde todo el mundo está hablando y donde todo está poniendo mano y donde cuando el pastor está predicando, la gente está declarando palabras, es un desorden. Eso no es iglesia de Cristo. Dice que Dios no es Dios de confusión. Siéntese uno y que se pare el otro. Todos hablando al mismo tiempo. Parece un gallinero, literalmente. Y todo el mundo quiere dar la palabra que le dieron sobre alguien. No, usted tiene que aprender a respetar. Cuando alguien le está ministrando, si Dios te ha dado alguna palabra, estate quieto, estate quieta, siéntate, respira profundo, relájate, que este no es tu escenario.
El escenario tuyo espera la oportunidad. Porque si es así, Dios te lo va a poner ahí. Te va a dar el chance para que tú lo hagas. Esto no es para llamar la atención, ni para que la gente cree en nosotros. Y a mí también Dios me usa. Y ahí viene la situación con el profeta joven y el profeta viejo, que le cité, que es una expresión en el Antiguo Testamento. De que la envidia del profeta viejo, porque Dios no lo estaba usando a él y trajo una gente de lejos. No, este es mi territorio. Y Dios tiene que ver con eso. Dios se somete a sistemas. Dios hace lo que tú quieres. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, que le mintió, le dio una palabra profética mentirosa al profeta joven, y el profeta joven que no sabía que Dios habla una sola vez y que no habla una segunda vez. Y que si Dios te dijo tal cosa y una gente te está diciendo otra cosa, o no te lo dijo Dios lo primero o no te está diciendo Dios lo segundo, porque en Dios no hay confusión. Entonces hay gente que Dios le dice salta y le puede decir no te pare más. No, Él dijo que salte, mantente saltando. Y si te dijo que te sientes, mantente sentado, porque Dios dijo eso. Dios no anda diciendo hoy una cosa y mañana otra. Todo lo que Dios le dijo al profeta joven, el profeta viejo por envidia le dijo lo contrario. Dios dijo que te quede, que coma. ¿Y qué le pasó a ese muchacho? Un profeta prometedor, con la gracia de Dios, cayó en el gancho, porque fue donde había un profeta envidioso, mentiroso, y le dio palabra de Dios. Y él creyó que esa palabra era de Dios, porque era profeta. Al final se lo comió un león en el camino, fue despedazado. No hay confusión en Dios. Cuando Dios dice una cosa, eso que Dios dice hay que vivirlo, porque Él no lo cambia. Ahora, si usted quiere cambiarlo y hacer arreglo, ya eso es usted. Porque usted que está haciéndole arreglo a la palabra, para usted acomodarla a la gente o para acomodarse a usted. Pero la palabra es precisa, es clara y es más cortante que toda espada de doble filo. Pero no la espada que usted utiliza para cortar en la cocina. No, es la espada que utiliza el médico, el bisturí que usa el médico para abrir y cortar y sacar lo dañado. A eso se refiere. No la espada que mata, que corta por cortar. No, es la que abre para sacar lo dañado. Y a eso se refiere, ese tipo de espada. ¿De qué se está refiriendo la Escritura? Y entonces, Salomón, ya cerrando, y Salomón dice en el 29:16, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Y entonces dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Le dice, si cesa la palabra de Dios en las congregaciones, el pueblo se va a desenfrenar. La palabra de Dios no puede cesar. ¿A qué nos juntamos aquí? A compartir la palabra de Dios. Cuando tenemos que ir a jugar, a bañarnos, a gozarnos, y vamos a otro sitio. Este lugar es exclusivo para escuchar palabra de Dios. Y el pueblo que no conoce la palabra, la tendencia es que se desenfrene. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que hay un freno, un control que se quita cuando usted deja de meterse en la palabra de Dios. Y habla de la ley, que también es palabra de Dios, porque en el antiguo pacto, la ley de Moisés es establecida como palabra de Dios. Igual para nosotros, la ley sigue siendo palabra de Dios, pero hay cosas de la ley que caducaron en el antiguo pacto. Sin embargo, están los mandamientos que están establecidos como principio del reino de Dios, que trascienden el antiguo pacto. Con excepción de el sábado, porque Jesús resucitó domingo. De manera que si queremos no desenfrenarnos, vamos a la palabra. Pero los que tienen ya tiempo considerable sirviendo al Señor, ya saben que si usted deja de escuchar la palabra, deja de leer la palabra, deja de asistir a la congregación y comienza a tener una vida ligera,
usted comienza a dar pasos inciertos. Y en un tiempo récord, usted no va a pensar como usted piensa ahora. Ya nos juntaremos más adelante y le debo la otra parte para compartir con ustedes. Debemos aprender a manejarnos frente a las revelaciones para evitar confusiones. Usted tiene que aprender a manejar usted. Yo tengo que aprender a manejar yo las revelaciones. ¿Por qué? Porque lo que la Escritura no dice no es palabra de Dios. Y lo que yo pudiera recibir es un trato personal conmigo, es una palabra de ciencia, es una palabra de sabiduría o es discernimiento. Pero la Escritura ya ha sido sellada y nadie está a la par ni por encima de la Escritura. Inclusive, el texto en Apocalipsis está diciendo que el que le añade a la Escritura, habla del libro sagrado de la Biblia, le será añadida la plaga que dice el libro, o sea que no le va a ir nada fácil. Y aquel que le quitare, se le quitará su parte en el libro de la vida. O sea que la Escritura es precisa. Nosotros tenemos que dar el valor que las Sagradas Escrituras tienen para nuestras vidas, para vivir en ella y obedecerlas. Y si usted no puede vivir la Escritura, entonces usted no ama a Dios. Y si usted cree que un sueño tiene el mismo peso de la Escritura, usted necesita tratamiento especial. Y yo le dije los dos tratamientos que existen, usted elige cualquiera de los dos. El plan de Dios es salvar a la humanidad por medio del conocimiento de su palabra. No es por lo que yo le diga, sino por lo que dice su palabra. No es por lo que nosotros caprichosamente queremos establecer, sino por la normativa que Él ha establecido para guiarnos. Y todo el que quiere hacer su propia congregación, predicar lo que quiere, lo puede hacer, pero la Escritura ha sido trazada con el propósito de que nosotros conozcamos a Dios, lo obedezcamos y seamos salvos. Una cosa es lo que yo quiero hacer para ganar el corazón de la gente, que no quiero herirlo ni con el pétalo de una flor, por algún interés, no quiero herirlo, pero la Escritura dice que hay un solo Salvador y es Cristo. Y no es negociable. Y si alguien está diciendo que hay otro que no es Cristo, contradice la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Eso es lo que establece la Escritura. Y creemos que Cristo es la verdad absoluta, que no hay nada que negociar sin Cristo, ni fuera de Cristo. Y que nadie será salvo por la religión. Y que hay gente que comparten con nosotros y no están salvos y que van a demandarle a Dios diciéndole: yo fui muy bueno en la tierra y yo en tu nombre hice milagros. Yo era seguridad en la iglesia El Camino. Yo cuando veía a una gente con necesidad yo le daba. Arrepentidos y convertidos. Es lo que establece la palabra. No ganaremos el corazón de Dios sin arrepentimiento. Y después que usted está arrepentido, usted puede hacer todo lo que usted quiera hacer para servir. Ah, Señor, no era tú que me revelaba que el cielo bajaba. Yo veía la escalera de Jacob, no era tú que me lo revelaba. Yo no te conozco, le dice el Señor. Hay una sola razón, que hay que ser coherente con la Escritura, con la obediencia a Dios en todo momento. Si la iglesia de Cristo genera confusión, retrasamos el plan de alcanzar a los perdidos. Si nosotros generamos confusión entre nosotros, retrasamos el plan. ¿Por qué? Sencillo. La razón de las religiones es para luchar contra Cristo. Y por eso todas tienen un personaje que lo lidera, que compite con Cristo. El inconverso, el que no conoce la palabra, tiene confusión porque no sabe dónde está la verdad. Como no sabe dónde está la verdad, está aquí o está allá, eso le genera un retraso. Y mucha gente tiene tanta devoción en la religión donde sirven que da pena que aquellos que sirven a Cristo no tengan esa devoción que ellos tienen. Pero están perdidos.
porque sin Cristo no hay salvación. La gracia Él estableció, y eso lo establece la palabra, y creemos a la palabra. No retrasemos el plan de Dios para alcanzar a los perdidos por estar buscando méritos personales o para elevar nuestro ego. Porque bueno hace que la gente no se esté reconociendo y todo eso, y a Cristo lo reconoce. ¿De qué sirve que me estén reconociendo a mí que no reconozcan a Cristo? Ah, ese pastor. No, tranquilo, bájele ahí. Dice el apóstol Pablo, ya yo lo que quería era convencerte, sea por poco o por mucho. Porque le dijeron, por poco me convence. Le estaban diciendo, tú eres muy elocuente. Olvídese de eso, que no se trata de eso, se trata de que usted se arrepienta y que usted conozca la verdad, viva la palabra y obedezca a Dios. Y él le dice, no que por poco, por mucho, yo lo que quiero es que tú sigas la verdad. Si buscáis la gloria de Dios, debería enfocarte en las Sagradas Escrituras, porque tú no verás la gloria de Dios ni por las adivinaciones, ni por lo que alguien se sueñe, ni por la impartición de alguien. La gloria de Dios la va a ver cuando tú bajes a las Escrituras. Conozca la palabra, la atesore y vive en ella. Y que las respuestas que tú te des a ti mismo, como la predicación de anoche de uno de los, creo que es juvenil, algo así, ¿no? O sea, está jovencito ese muchacho. Y entonces le estaba mandando a la gente a buscar a Dios y a arrepentirse en la palabra de anoche. Entonces, si busca la gloria de Dios, debe enfocarte en la Escritura, que está por encima de las revelaciones que tú recibes, la que yo recibo y la que me puede dar cualquiera. ¿Por qué hemos dejado la Escritura? ¿Para entretenernos en otra cosa? Bueno, porque nosotros seguimos la corriente del mundo. Y ese es el concepto. Cuando se habla de una iglesia mundana, es de eso. Es una iglesia que sigue la corriente del mundo. Y la corriente del mundo está planteada. Hacer lo que los otros están haciendo. Vivir como los otros están viviendo. La palabra establece cómo debe vivir un hijo de Dios. ¿Qué hacer en cada caso? Y hay una respuesta personal que tengo que dármela con la Escritura, tengo que dársela a mi esposa y tengo que dársela a mis hijos. Con la Escritura, lo que la Escritura dice. Aquí no, porque la Escritura dice tal cosa. Ah, bueno, pues me voy donde se permita. Entonces es lo que dice la Escritura. Entonces en su casa usted pone la regla o debería poner la regla conforme a la Escritura. Y cuando usted ve que su esposa, que su esposo, que sus hijos se están como desviándose, tome la Escritura y dígale, la Escritura dice tal cosa. Pero nos olvidamos de la Escritura y comenzamos el tú a tú. Y vienen entonces las heridas, las palabras que no se recogen y las marcas. No, váyase suave, tome la Escritura en la mano y será diferente. Porque usted no se va a imponer usted, sino que usted va a establecer lo que la Escritura está diciendo. Señor, gracias en el día de hoy. Te honramos, te damos la gloria y el honor es tuyo. Nos rendimos a tu presencia y queremos que nos guíe de acuerdo a tu palabra y tu espíritu y que abracemos la fe con limpia conciencia. Que no nos enfoquemos en las cosas pasajeras de este mundo ni las cosas que nos acomodan, sino en lo que tu palabra establece. Guía esta casa al conocimiento de la verdad, que se produzca el arrepentimiento correcto y que andemos como tu palabra ha dicho y que no estemos tirando aventura ni alimentando nuestro ego, sino que podamos rendirnos a ti y estar seguros que nada ni nadie está por encima de ti, ni de tu espíritu, ni de tu palabra. Gracias porque yo sé que tú lo haces. Confórtanos. Mira aquellos que vinieron con preocupaciones, con necesidades, con enfermedades, con ansiedades, estresados por el mundo, que están deprimidos, que tienen tristeza profunda y sobrepensamientos. Ten misericordia, Señor, y trae salud sobre ellos. Levántalo, dale nuevas fuerzas, capacítalo para toda buena obra. Establece tu gracia y tu orden, Señor.
Muchas gracias. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor.